Hola, mi nombre es Alma Valentina Silva Cifuentes. Yo soy Lizeth Rojas y somos del curso 907. Este es el podcast de lengua castellana donde hablaremos de 3 temas que conectarán. El primer tema, pues es un tema que de cierta manera es sensible porque lastimosamente estamos en un país de mierda, donde pareciera que las masacres fueran un pan de cada día. Aunque en este momento nombraré una que pues ya pasó hace cierto tiempo, no significa que nunca haya tenido gravedad. Esta es la masacre del Urabá, que pasó el 23 de enero de 1994 con más de 35 víctimas. Esto es triste, esto es molesto, porque pues al fin y al cabo tú pones en el lugar de las víctimas, o pues no, por mi parte yo me pongo a pensar qué pasaría si un día me llaman y me dicen, oye, lo que pasa es que, no sé, tu tía, tu abuela o algún familiar, las FARC, grupos paramilitares o lo que sea que signifique, al fin y al cabo mataron a tu familia y ya no tienes a nadie, y al final no hay una respuesta, porque es como, no, si una disculpa, te dan un monto monetario de 158.807.000, pero eso al fin y al cabo que puede que sea la cifra más alta del mundo, pero eso no te va a devolver a tu familia. Además de esos, si nos ponemos a pensar en los métodos de tortura que habrán utilizado en estas masacres, también en la masacre del Salado, por ejemplo, cuando los encerraron en ese pequeño pueblo y los torturaban golpeando los combates hasta la muerte, uno también pues se pone a pensar qué métodos de tortura son más graves o cuáles han sido los más fuertes si lo vemos a través de la historia, no solo de Colombia, sino del mundo. En ese momento mi compañera Lady iba a hablar de unos de los métodos de tortura que según la historia han sido los más fuertes de todo país. Bueno, aquí tenemos el machacador de cabezas. Tenemos el machacador de cabezas, que esto es donde se colocaba en la cabeza del prisionero, y tras de ese momento le apretaban la cabeza hasta que se le machacaba la cabeza hasta quedar sin cerebro ni nada. Tenemos la pera, que era introducido por la vagina o por el ano, y la pera en la punta tenía tornillos o tenía puntillas que al introducirlo se iba abriendo y se iba desgarrando por dentro a la persona. También dentro de este tema viene el masoquismo, que el masoquismo es más pues en el momento en el que uno igual al fin y al cabo se pone a pensar. Digamos, otro de los métodos de tortura, por ejemplo, era por ejemplo, en el cinturón de San Erasmo era un collar de cinturón o un brazalete donde habían tornillos, pero tornillos internos. ¿Haz de cuenta? Pues, digamos, no. Pero en la parte interna era donde estaban los tornillos. Esto lo ponían tanto en el cráneo como en el cuello o en partes del cuerpo, y esto pues, los chuzos pues, al ser apretados o con un mínimo movimiento empezaban a chuzar y a romper, cortar, puntear, como le quieran llamar, el cuerpo de la persona. ¿Qué pasaba? Que como estos brazaletes no se quitaban, como estos brazaletes se lo ponían a cualquier persona, digamos, uno ya se murió, quitémoselo y pongámoselo al otro, pues había infecciones, estaba sucio, y esto provocaba que la piel se pudriera y que la persona muriera literalmente por infección, o cuando se le arrancara ¿es que se llama esto? El miembro completo. ¿Por qué tocaremos el tema del masoquismo aquí? Porque uno se pone a pensar al final con las torturas, ¿a quién le gustaría sentir un dolor provocado con intención?
quien tiene ese nivel de conciencia o más bien ese nivel mental de aceptar dolor o una humillación de esta manera. Bueno, el masoquismo se presenta en diferentes situaciones, pero al fin y al cabo termina siendo lo mismo. Esto más que todo... ¿Lo mismo? Lo mismo, dije lo mismo. Bueno, esto se presenta más que todo en las parejas sanas que consienten o normalizan como palmadas suaves, cachetadas, que aumentan su deseo sexual y dicen que es un juego, para que el acto sexual, para que el acto sexual sea un poco más como una fantasía sexual. O más satisfactorio. Esto pues a mi nivel personal, en mi opinión personal, pues uno llega a considerar que hay un cierto límite para considerar si es o no masoquismo. Aunque no se trata tanto de si es o no, sino qué nivel hemos normalizado sobre este tema. Por ejemplo, según yo lo que reconozco, el masoquismo sexual en ese sentido, o ese tipo de fetiches sexuales donde a la mujer o al hombre le gusta ser golpeado, le gusta que le peguen nalgadas, que le peguen cachetadas, o a veces que los escupan, que los amarren, lo que sea, pero que al fin y al cabo se presenta una humillación o una pequeña actuación, donde al fin y al cabo tú sabes, no, golpéame, que esto, que lo otro. Hay un nivel que pues cada persona tiene, pero ya de por sí yo considero que así sea una pequeña cachetada, tú ya sabes que ahí hay un nivel de masoquismo de tu parte. Y estos casos se presentan más que todo o más frecuentemente entre las mujeres. En el masoquismo hay diferentes tipos. En ellos se encuentra la accesiofilia, que ya son personas que se estrangulan a sí mismas con una soga alrededor del cuello o dejan que otro compañero lo haga. Esto puede considerar la muerte, ya que el oxígeno no llega al cerebro, pero hay personas que lo hacen porque aumenta su deseo sexual, que ya puede ser en la pata de una cama o en cualquier lado, que genere su deseo sexual más allá. Esto significa que, pues, de cierta manera ya la persona ejerce un nivel de conciencia, por decir así, donde está ese deseo de que para tener una satisfacción tanto sexual como personal, tiene que sentir algún tipo de cercanía a la muerte, porque la persona tiene conciencia de que si no se ejerce la fuerza correcta o si se pasa de fuerza, puede llegar a la asfixia. Y es que si normalizamos estos tipos de satisfacción sexual, podemos llegar a aún más cosas que pueden generar la muerte inmediata, pero somos tan conscientes que solo nos gusta satisfacernos a nosotros y sentirnos mal, satisfacernos a nosotros mismos, sin el conocimiento de llegar a la muerte en ese momento en que lo estamos haciendo. Como no poner un límite a las cosas y simplemente dejarte llevar. Por eso, en mi opinión, o mi consejo que doy es que si ves que ya de cierta manera sientes que lo que estás deseando, tus fantasías están creciendo de una manera más tóxica, más autodestructiva, vayas al psicólogo, vayas al médico realmente, porque esto puede avanzar de una manera que simplemente te dañe completamente y que ya no puedas parar, simplemente quieras más y más y más, hasta el nivel de que ya no escuches los consejos ni las ayudas. Y el masoquismo no se presenta solo en la satisfacción sexual, sino, digamos, esas mujeres que les gusta que su marido les pegue, que reciba bofetadas, puños, y aún así siguen así, porque a ellas les gusta que le peguen, les gusta ese tipo de masoquismo. Ojo, no estamos diciendo, comparándolo con el maltrato físico o el maltrato intrafamiliar, que no es lo mismo,
sino que se trata de que ya se ejerce ese tipo de confianza donde no, a mí me gusta que mi marido me pegue, que me haga esto, que me haga lo otro, y no solo en el caso de las mujeres, sino que se presenta más que todo en el ámbito de la mujer, pero también se presenta en el ámbito masculino. Entonces, ojo con eso. Y ya, muchas gracias por su atención. Chao. Espero pasar la materia.